Un rápido chequeo de mi balance. El rico se rió, hasta que descubrió lo increíble en la pantalla. La luz de la pantalla brillaba en la oscura habitación de Ramón. Su corazón latía descontroladamente mientras realizaba el chequeo. Un clic, otro clic. Las cifras en la hoja de cálculo se movían lentamente, como si quisieran burlarse de él. «No tengo nada», murmuró para sí mismo. En un rincón, su madre respiraba con dificultad, a través del sonido apagado de la televisión. Era el momento más pesado de su día. La tristeza lo envolvía como un abrigo viejo y desgastado. Frío, pesado, pero familiar. Su dedicación como maestro parecía de poco valor en un mundo que premiaba lo superficial y lo económico. Un sueño sin futuro, se repetía cada madrugada. En la escuela, los murmullos de sus colegas resonaban a su alrededor. «El soñador Ramón», susurraban. Se veía en sus ojos la desvalorización, la burla encubierta de aquellos que se habían rendido ante la monotonía del sistema. Pero él seguía empeñado en vislumbrar una posibilidad para sus alumnos, un futuro en que la esperanza no se viera ahogada por los límites de su entorno. Sin embargo, la frustración lo consumía desde adentro. Su talento para la tecnología, un regalo que había conservado en secreto, parecía carecer de significado ante las risas y desprecios de los que nunca imaginarían cuánto le costaba sacar valor del alma. Antes de continuar, necesito contarles algo importante que está pasando. YouTube ha estado haciendo cambios en el sistema y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si están disfrutando el contenido, hagan clic en la campanita y marquen todas las notificaciones para que no se pierdan los próximos videos. Y si pueden dejar un me gusta, realmente ayuda con el alcance. En serio, hace la diferencia. Oh, díganme en los comentarios desde dónde están viendo. Siempre tengo curiosidad de saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora continuemos. Las noches se volvían interminables. El pensamiento que lo asediaba era si valía la pena arriesgarse, abandonar algo seguro. Un día, tras una visita inesperada de don Julio, su antiguo maestro, el torrente de dudas aumentó. El consejo de un hombre respetado que le había enseñado a conectar con lo que ama hizo que los ecos de su interior se tornaran en gritos. «Necesitas creer en ti, Ramón», decía don Julio. Pero, ¿cómo podía? ¿Cómo podía seguir soñando en un mundo que parecía estar empeñado a triturar sus esperanzas? Esa noche, la angustia le cieló el pecho y sentía que se lo cruzaba la batalla de su vida. La idea de desarrollar una aplicación solidaria le llenaba de adrenalina, pero también de miedo. Si fallaba, no solo se vería arrastrado por el juicio ajeno, sino que su madre dependía de él. ¿Por cuánto tiempo más podría sobrevivir así? La presión sobre sus hombros lo empujaba a un límite que nunca había conocido. ¿Sería egoísta querer arriesgarse a un futuro incierto cuando el presente ya estaba tan comprometido? Su mente se debatía entre el deseo de ser un faro de esperanza y la carga de una realidad cada vez más aplastante. Con la sensación de que el tiempo lo estaba consumiendo, se sentó frente al ordenador, el mismo que había sido su refugio y su tormento. Las horas se escurrieron. Proyectos de vida se dibujaron en la pantalla. Pero el sudor que brotaba de su frente no se comparaba al sudor frío de la incertidumbre. La idea estaba allí, esperando manifestarse, pero su fuerza flaqueaba ante el peso de lo cotidiano. Las risas burlonas resonaban como ecos lejanos. Y así, en un momento de pura vulnerabilidad, todo se condensó en una decisión. Debería aceptar el reto, pero ¿a costa de quién? Mientras la mirada de su madre se dibujaba en su mente como un recuerdo sagrado, la escalofriante pregunta se volvió el pulso de su vida. ¿Qué sacrificios estaría dispuesto a asumir para abrazar un nuevo camino? La decisión lo acechaba como un fantasma. En su pecho, el dilema se quedó suspendido, una tormenta interminable, pero sin respuesta aún. El amanecer llegó sin compasión, filtrándose a través de las ventanas rotas que parecían llorar su suerte. Ramón despertó de un sueño inquieto, una noche llena de giros y estrategias no ejecutadas, y se encontró frente a un reto ineludible. ¿Qué camino tomar?
La voz de don Julio resonaba en su mente como un mantra perturbador. Creía que si un hombre había podido inspirarlo en épocas pasadas, tal vez él podía llegar a ser una fuente de inspiración también. Decidió que debía actuar. Su plan se perfilaba de manera más clara. Una aplicación que no solo reflejara su conocimiento, sino que ayudara a sus estudiantes a explorar nuevas oportunidades. Debería ser gratuita, accesible, como una ventana abierta al mundo del conocimiento. Su mente se llenó de ideas e innovación mientras se sentaba frente al ordenador. La hoja de cálculo que antes lo había aterrorizado se transformó en un tablero de juego, una pizarra donde sus sueños podían registrarse. La primera línea de código apareció como un desafío, un grano de arena en un océano de incertidumbre. Se sentía como un impostor, un maestro que, aunque había enseñado durante años, nunca había aprendido a ser un creador. Si algo fallaba, sería su responsabilidad. No solo perdería su orgullo, sino que también decepcionaría a su madre. La presión se intensificó al recordar sus promesas. «Voy a encontrar una manera», se dijo a sí mismo, golpeando suavemente la mesa con los nudillos, un gesto que le brindaba algo de fuerza. Las horas se convirtieron en días. Los principios de esa aplicación comenzaron a tomar forma ante su astigmatizado cristal. Pero la aceptación de su propia ambición no venía sin sus demonios. Cada línea de código escrita venía acompañada de dudas. Preocupaciones sobre su falta de experiencia en el ámbito tecnológico comenzaron a comerle vivo. Se encontró revisando tutoriales, invirtiendo cada minuto no dedicado a la docencia en su desarrollo personal, traspasando la frontera de la teoría a la práctica con un sudor que le escurría por la frente. Descubrió habilidades ocultas en su mundo interno. Con cada obstáculo superado, crecía su confianza, pero la sombra de las miradas burlonas persistía, un eco que no lo dejaba en paz. Se encontró buscando consejo en foros, interactuando con otros aspirantes en el mundo digital, sintiéndose en ocasiones más fuera de lugar que nunca, como un niño perdido en medio de un mercado de adultos. Entonces, una chispa de pánico lo invadió un día cuando vio en el espejo las ojeras de noches sin dormir. No solo había desatado un proyecto, también había comenzado a perder la conexión con su vida cotidiana. La falta de tiempo con su madre se volvió una preocupación, una agonía diaria que lo ahogaba por momentos. ¿Y si no tengo tiempo para aprovechar esta oportunidad?, cuestionó en sus adentros, sintiendo que cada decisión lo empujaba más hacia una encrucijada entre el éxito y el fracaso. Era ahora un compilador de vidas, la suya y la de su madre. Había alcanzado un punto de no retorno, una metáfora palpable con cada línea de código que escribía. Fue en una de aquellas noches en que decidió enviar un prototipo inicial a unos pocos amigos cercanos para obtener feedback. La duda y el temor lo invadieron. A la mañana siguiente, las respuestas comenzaron a llegar, y cada mensaje se convirtió en una mezcla de ansiedad y expectación. La primera respuesta fue contundente, una crítica amable, sí, pero directa. Demasiado ambicioso, Ramón. Necesitas ser más específico. La incertidumbre se tornó nueva carga, una presión generada tanto por el juicio ajeno como por su propia inseguridad. ¿Podría volver a pensar en grande? ¿O su ambición lo llevaría a la debacle? Algunas verdades crujiendo en su mente, continuó trabajando, mezclando la aceptación de las críticas con la llama ardiente de su deseo. No obstante, lo que aún no imaginaba era que había una conexión personal que tendría que explorar, y que tal vez la verdadera guerra no era solo entre su creatividad y su temor, sino también con los valores que había llevado consigo toda su vida. Mientras el reloj avanzaba, la resolución se apoderaba de su ser. Sin embargo, su destino se oscurecía cuando un mensaje en su teléfono alteró su mundo. «Necesitamos hablar». Era don Julio. Un nuevo dilema se perfilaba en el horizonte. ¿Qué querría ahora? ¿Y cómo podría impactar su camino? La incertidumbre lo golpeó como un relámpago, la necesidad de respuestas presionándole hasta el final. Ramón sintió cómo su corazón latía con fuerza mientras contemplaba el mensaje de don Julio. Las palabras rebotaban en su mente como un eco perturbador. Necesitaban hablar.
No sabía si temer o anticipar alguna noticia favorable. La conexión con don Julio había sido un hito en su formación, pero ahora también representaba un punto de incertidumbre. Se tomó un momento para respirar profundamente, intentando encontrar claridad. Era el mismo desafío al que se había enfrentado con la aplicación. Cada interacción era un laberinto que navegaba con cuidado. Temeroso de perder el rumbo en un laberinto de expectativas, decidió avanzar y programar la llamada. La voz de don Julio resonó en el auricular, firme y clara. Ramón, he estado siguiendo tu progreso. Me impresiona tu dedicación, pero hay algo que me preocupa. Ramón sintió el nudo en el estómago. Tu ambición es admirable, pero me da la impresión de que te estás quemando. El equilibrio es crucial. Las palabras de don Julio le hicieron eco. ¿Era verdad que se estaba sumergiendo demasiado en el mundo virtual, dejando atrás su propia esencia? Había una pasión latente en su interior, pero estaba en una cuerda floja, buscando encontrar armonía entre sus múltiples responsabilidades. La conversación avanzaba entre consejos y reflexiones. Debes aprender a gestionar no solo tu tiempo, sino también tus emociones. Tienes que ser capaz de priorizar, y eso a veces significa dar un paso atrás y reenfocar la vista, continuó don Julio. Ramón reflexionó sobre estas palabras. ¿Estaba su ambición empujándolo hacia adelante o lo estaba distanciando de lo que realmente valoraba? La charla terminó, pero un nuevo sentido de dirección se asentó en su mente. Se dio cuenta de que había descuidado su bienestar emocional y sus relaciones, especialmente la que mantenía con su madre. Mientras la luz de la tarde se filtraba a través de la ventana, decidió que era hora de un cambio. Programar y construir la aplicación no debería consumir su existencia, y el equilibrio era una habilidad que necesitaba cultivar. En los días siguientes, se enfocó en integrar esos cambios. Creó un horario que le permitía no solo programar, sino también dedicar tiempo de calidad a su madre. Regresó a sus viejas pasiones: cocinar juntos, leer relatos y simplemente compartir momentos de risa. Cada encuentro le infundía energía, una renovación que lo impulsaba aún más a lidiar con el reto tecnológico. Mientras sus días se sentían más equilibrados, la resolución de avanzar con su proyecto no disminuía, al contrario, se intensificaba. Empezó a entablar conexiones con otros desarrolladores, facilitando el intercambio de ideas y estrategias. Cada conversación era un ladrillo que construía un puente hacia su objetivo, y su confianza crecía con cada nuevo sketch de funcionalidad que incluía en su aplicación. Sin embargo, lo que no anticipó fue el momento en que, al revisar el enfoque de su diseño, encontró un fallo monumental. Un código que había escrito con sagacidad hoy se percibía como una restricción. Dudas emergieron, una sombra en su conciencia. ¿Qué pasará si el alejarse y buscar un equilibrio provoca que todo esto se venga abajo? A medida que estructuraba su proyecto en función de los nuevos conceptos, una idea crítica lo atormentó. Si decido cambiar de dirección, ¿perderé lo que he construido hasta ahora? La respuesta no era fácil, pero entender el camino que lo había llevado hasta ahí le ofreció claridad. En un acto que lo llevó al límite, decidió hacer visible esa vulnerabilidad. En lugar de temer a las críticas, se lo compartió a su comunidad digital. «Soy humano. También estoy aprendiendo junto a ustedes», escribió. ¿Sería suficiente dicha autenticidad para sostener su camino? Sin embargo, el verdadero desafío se encontraba en avanzar sin definirse exclusivamente a través del feedback externo. Mientras sus dedos danzaban sobre el teclado, la ansiedad lo ganó al pensar en el siguiente paso, y cuando menos lo esperaba, su teléfono vibró nuevamente. «He visto lo que has compartido, Ramón», el mensaje de un conocido software developer que todos admiraban. Hablemos de mentores y colaboraciones. La palmada de la oportunidad y el juicio lo hacían sentir tenso. El siguiente camino por recorrer se configuraba, una bifurcación en la que cada elección sería crucial. ¿Podría sostener el equilibrio y aprovechar las nuevas posibilidades, sin perder lo que tanto había luchado por mantener? Cada vez más, se sintió atrapado entre la presión de triunfar y la necesidad de crecer.
y con un gesto decidido, comenzó a trazar sus planes para esa conversación. El día de la tan esperada llamada llegó. Ramón se sentó frente a su computadora. El brillo de la pantalla resaltaba sus rasgos tensos. Su mente repasaba silenciosamente todas las posibles reacciones, preguntas y, sobre todo, expectativas que arrastraba. La ambición que antes lo guiaba, ahora parecía más un peso que un impulso. Pensó en cómo los consejos de don Julio seguían resonando en su mente, invitándolo a balancear su ímpetu con la reflexión. Cuando el video se inició, la imagen de Javier, el renombrado desarrollador, apareció en la pantalla. Su rostro mostraba una confianza contagiosa, y Ramón sintió que un torrente de adrenalina corría por su cuerpo. La charla comenzó, como un intercambio fluido, entre risas y anécdotas. Javier se interesó por su proyecto, por las bases que había construido, y de repente, la conversación tomó un giro inesperado. Ramón, el verdadero error que muchos cometemos como desarrolladores es pensar que el éxito es solo cuestión de habilidades técnicas. Muchos se olvidan que hay un mundo que va más allá del código, señaló Javier, sus ojos fijos en los de Ramón. Esa franqueza desconcertó a Ramón. Era una verdad que nunca había considerado de forma tan explícita. Las palabras de Javier comenzaron a desanudar la tensión en su mente. A medida que el diálogo continuaba, la idea de la autenticidad surgió con fuerza. ¿Podía su ambición coexistir con su vulnerabilidad? A medida que avanzaban, él compartió sus dudas, sus miedos de fracasar al dar un giro a su método. No quiero perderme en el proceso, confesó. Pero la respuesta de Javier fue radical. No pierdes nada, Ramón. Al contrario, ganarás mucho más. Un código perfecto no es el que funciona, sino el que se actualiza y evoluciona. Permítete ser vulnerable. Tu humanidad es tu mayor fortaleza. Con cada declaración, Ramón sentía que una parte de él se liberaba. En la vulnerabilidad había una conexión. Su historia, su lucha y sus miedos resonaban, y a pesar de las dudas, aquel momento se transformaba poco a poco en un escritorio de oportunidades. Al final de la conversación, Javier le propuso algo que Ramón no esperaba. Quiero que trabajemos juntos en esto. Te ayudaré a refinar tu concepto, a darle un nuevo enfoque. Pero quiero que priorices el crecimiento personal sobre las métricas. Salida de esa reunión, Ramón se sentía entre el éxtasis de una nueva colaboración y la creciente presión de tener que equilibrar su vida laboral con su nuevo compromiso personal. Acababa de firmar un nuevo capítulo, pero las preguntas seguían asaltándolo. ¿Realmente podría mantener el equilibrio? ¿Sería capaz de integrar esta nueva etapa sin perder la esencia que tanto había luchado por proteger? Las inseguridades regresaron, pero una chispa de determinación empezó a iluminar su mente. Se dio cuenta de que el temor al fracaso podría ser transformado en motivación. Sí, había un camino por recorrer, pero estaba decidido a asumir ese reto. Aquella noche, pensó en los cambios que debía seguir implementando en su vida. Era un trabajo interno, un camino hacia una versión más equilibrada y auténtica de sí mismo. Con cada decisión que tomara, iría construyendo ese equilibrio. Mientras reflexionaba, su teléfono vibró nuevamente. Era un mensaje de don Julio. No te olvides de que lo más valioso en el desarrollo eres tú. Recuerda que este viaje es un maratón, no una carrera de velocidad. Ramón sonrió. Tenía más que una simple idea. Tenía un propósito. Pero justo cuando comenzaba a establecer su plan, el sonido del correo entrante interrumpió su contemplación. Urgente. Proyecto de última generación, decía el asunto. La incertidumbre lo envolvió. ¿Sería una oportunidad o una nueva carga? El dilema latente resonaba en su interior. Y con los ojos fijos en la pantalla, se preparó para enfrentar no solo el futuro de su aplicación, sino esencialmente el de su propia vida. Ramón respiró hondo y abrió el correo electrónico. La propuesta era atractiva, pero también intimidante. Un nuevo proyecto con recursos ilimitados ofrecía la posibilidad de alcanzar una cima
que hasta entonces había considerado inalcanzable. Sin embargo, el eco de las palabras de Javier reverberaba en su mente. ¿Realmente quería entrar en este túnel sin una visión clara? Tras leer los detalles, su mente empezó a divagar. ¿Qué significa realmente el éxito en este contexto? La presión de impresionar a sus posibles socios lo llevó a cuestionar su propio enfoque. Se dio cuenta de que el miedo al estancamiento era tal vez una señal de que debía profundizar en su autenticidad. Su pasión siempre había estado allí, pero había estado ahogada por la ansiedad y el deseo de validación externa. La noche continuó su curso, y Ramón se enfrascó en la planificación de su respuesta. Hizo un mapa mental de sus objetivos y valores. ¿Cómo podría combinar la oportunidad con su necesidad de equilibrio personal? Intuyó que debía adoptar un enfoque más estratégico, no solo centrándose en el rendimiento profesional, sino también en su propio crecimiento humano. Se levantó y fue a la cocina. Mientras vertía agua en la tetera, reflexionó sobre las palabras de don Julio. Era cierto que este viaje era a largo plazo. Se obligó a recordar por qué amaba crear y desarrollar tecnología en primer lugar. El impacto que podía tener en la vida de otros, no solo en su propia carrera. Cuando el agua comenzó a hervir, decidió preparar un té de hierbas. Un ritual tranquilo para calmar su mente antes de entrar de lleno en el proyecto que revisaría su vida. Mientras veía el vapor danzar en el aire, se sintió inspirado. Necesitaba claridad. Y si eso significaba dar un paso atrás antes de lanzarse hacia adelante, entonces lo haría. Al regresar a su escritorio, se sentó con el propósito de escribir lo que realmente quería lograr con este nuevo proyecto. No se trataba de destacar entre sus colegas, sino de ser fiel a su potencial. En el papel, las palabras florecieron. Crear una aplicación que no solo solucione problemas, sino que también conecte personas, que sea una plataforma humana. Esta idea lo emocionaba. Cada palabra al sobrepasar la hoja disparaba su pasión. Así, Ramón se dio cuenta de que la vulnerabilidad que había mencionado Javier no solo necesitaba ser aceptada, sino que debía ser el núcleo de su trabajo. Comprometido con esa visión, tomó un descanso y miró por la ventana. Las luces parpadeantes de la ciudad le recordaron que había una comunidad esperándolo, algo que podría cambiar con su innovación. Sin embargo, a medida que se identificaba íntimamente con su propósito renovado, un pensamiento oscuro surgió. ¿Podré manejar las expectativas de otros sin perder de vista mi esencia? Esa mezcla de entusiasmo y temor comenzó a hacer estragos en su mente, y llevó a Ramón a cuestionar si realmente estaba listo para lanzarse. Mientras sus dedos fueran tocando la computadora, un nuevo correo entró y lo sacudió de su reflexión. Javier te está esperando para discutir avances sobre el proyecto. El mensaje lo confrontó con la realidad inmediata de su decisión. De repente, se dio cuenta de que el tiempo estaba en marcha y su respuesta sería crucial, no solo para su proyecto, sino también para su evolución personal. Con el estómago en un nudo y el corazón latiendo a 1000, Ramón supo que no podía postergar más. Había un dilema que lo aguardaba. En su mano estaba la posibilidad de una nueva asociación, pero ¿estaba listo para ser el líder que aspiraba a ser? Sin pensarlo, comenzó a teclear su respuesta. Estoy listo para dar el siguiente paso, pero necesito discutir algo importante. Las dudas comenzaron a disiparse lentamente, pero el pulso de su futuro aún palpitaba en su mente. Al terminar el mensaje, se detuvo. Y si lo que proponía podría no solo cambiar su vida, sino que también obligaría a Javier a reevaluar su propia forma de trabajar. La tensión crecía en él, alimentada por un nuevo sentido de importancia. El momento de la verdad se acercaba, y con él, la posibilidad de descubrir no solo su nueva dirección, sino también su verdadera fuerza. Ramón sintió cómo la adrenalina recorría su cuerpo mientras apretaba enviar. Había hecho lo que tantos le habían advertido, enfrentar lo desconocido. La certeza de su mensaje era como una bala disparada al aire. Ahora debía esperar. Salió a la terraza, buscando aire fresco, intentando calmar la tormenta que provocaba en su mente la mezcla de expectativas e incertidumbres.
La noche estaba estrellada, y aunque la vista era reconfortante, su mente no lograba escapar de sus propios demonios. Pensó en cada uno de los pasos que había dado hasta ese momento. Cada pequeño éxito había sido precedido por el miedo al fracaso, una sombra constante que siempre parecía acecharlo. Con el correr de los minutos, la luz de su computadora iluminaba la habitación, ofreciendo un refugio digital que ahora sentía más como una alerta que un consuelo. Mientras aguardaba la respuesta de Javier, lo invadió la necesidad de seguir profundizando en su estrategia para el proyecto. Volvió a su escritorio y con un pulso firme comenzó a dibujar un nuevo mapa mental. Esta vez sería diferente. No se centraría en los requerimientos del proyecto per se, sino en su esencia. ¿Qué quería que las personas sintieran al interactuar con su creación? Entonces brotaron ideas. Escribir una historia que condujera a los usuarios, una narrativa que los apoyara en su viaje. Esta aplicación, pensaba Ramón, no era solo una herramienta, debía ser un puente. Reflexionó sobre cómo las interacciones humanas se habían vuelto frías y distantes, algo que él había vivido demasiado frecuente en el entorno laboral. Cada notificación era solo una llamada a una nueva tarea. Había que devolverle el calor al proceso. Quería que su aplicación fomentase conexiones verdaderas, que removiera barreras impuestas por pantallas y algoritmos. A medida que trazaba las ideas, Ramón sintió un despertar en su interior. Cada idea que anotaba le acercaba más a su esencia, a aquello que lo había motivado desde un principio. Era un momento revelador. La respuesta a su pregunta inicial sobre el éxito empezaba a cobrar sentido. El verdadero éxito sería crear algo que no solo enriqueciera su vida, sino también la de quienes lo utilizaran. La imagen de un cuarto lleno de personas emocionadas, utilizando su innovación, se hizo más vívida. Imaginó su aplicación como un catalizador de momentos auténticos, esos que había añorado en su propio camino. De repente, el sonido del correo entrante interrumpió su concentración. Con el corazón latiendo fuerte, abrió la bandeja de entrada. Era de Javier. La incertidumbre lo invadió mientras leía la respuesta. Me alegra tu decisión, pero antes de proceder necesitamos discutir algunos aspectos técnicos que planteas. ¿Podemos vernos mañana a primera hora? El uso del pero pesó en su mente. El nudo en su estómago se apretó. ¿Qué aspectos técnicos quería discutir Javier? Su cabeza comenzó a llenarse de preguntas y posibles objeciones. Su entusiasmo se vio empañado, la sombra de su miedo de nuevo acechando. Sin embargo, Ramón sabía que esta era su oportunidad, un desafío que podría poner a prueba no solo su proyecto, sino también su autoconfianza en el proceso. Se sentó de nuevo en su escritorio. Esa vulnerabilidad que había decidido abrazar parecía tan cruda en este momento. ¿Sería capaz de defender su visión ante el escepticismo? ¿Podría mantenerse firme y no dejarse llevar por la presión? No obstante, entendió que enfrentar a Javier sería una oportunidad para afianzar su liderazgo, una forma de demostrar que su visión era justificada. Y mientras redactaba una respuesta confirmando el encuentro, sintió que la pura esencia de su propósito comenzaba a tomar forma. Ya no era solo un ejecutor de tareas. Había comenzado a convertirse en un creador. Con cada palabra, una resolución se afianzaba en él. Sabía que el encuentro sería un punto de inflexión. Antes de pulsar enviar una vez más, hizo una pausa. Los ecos de autoconfianza reverberaban en su mente. Si quiero marcar la diferencia, debo ser su voz, no su sombra. La dilatación del tiempo en esos instantes fue intensa, como si el destino demandara una respuesta reflexiva. Pulsó enviar, y sintió el peso de una nueva certeza reposar en él. Sin embargo, esa sensación de fragilidad lo hacía consciente de la fragilidad del éxito. El mañana estaba lleno de posibilidades, y Ramón sabía que tendrían un peso significativo en su desarrollo personal. El desafío de ser un líder no era solo una cuestión de habilidades técnicas, sino un verdadero itinerario hacia su propio autoconocimiento. ¿Lograría mantenerse fiel a su visión frente a la adversidad? Mientras la noche avanzaba, el futuro seguía pulsando en su mente. Ramón se apartó del despacho,
preparado para un enfrentamiento que lo llevaría a descubrir sus límites, y la resolución de sus miedos personales estaban a punto de entrar en juego. La próxima conversación podría definir no solo su proyecto, sino también su propia identidad profesional. La mañana fue recibida por un sol radiante, pero la claridad del día no logró disipar la tumultuosa tornado de nervios que Ramón sentía en su interior. En su mente dialogaban una variedad de voces, una que profería confianza y determinación, y otra que murmullaba dudas y temores, recordándole cada vez que había fallado en el pasado. Decidido a tomar control de sus pensamientos, se obligó a realizar una rutina de respiración que le había enseñado en un taller de desarrollo personal. Inspirar, contar hasta 4, expulsar el aire lentamente. Repitió el ejercicio varias veces, sintiendo su pulso calmarse un poco. Al prepararse para la reunión, su mente se enfocó en los datos que había recopilado sobre su proyecto. No se trataba solo de presentar una idea. Era un momento crucial para demostrar que su visión no era un sueño efímero. Llevaba consigo un resumen en papel de los puntos clave, pero en su interior sabía que era más que un simple documento. Era el reflejo de su pasión y trabajo arduo, algo que había cristalizado a lo largo del tiempo, tras innumerables horas de dedicación. El camino hacia la oficina de Javier se sintió interminable, cada paso resonando como un tambor en su pecho. Al llegar, fue recibido por la fría luminosidad de la sala de reuniones. Javier estaba esperando, con una expresión neutral que no ofrecía tanto consuelo como inquietud. Ramón se obligó a activar una sonrisa y a mantenerse erguido, proyectando confianza que aún no sentía por completo. A medida que la conversación avanzaba, Ramón hizo un esfuerzo consciente por escuchar con atención. Javier comenzó a plantear inquietudes técnicas que pronto se convirtieron en un río de cuestionamientos. En lugar de impedir que la tensión lo consumiera, Ramón se repitió la premisa: defender su visión no solo para su proyecto, sino como un acto de respeto hacia sí mismo. Cuando se sintió abrumado, ajustó su postura y respiró profundamente, recordando el propósito más grande que lo impulsaba. A lo largo de la discusión, las preguntas de Javier se tornaron en desafíos. ¿Y si esto no genera el valor esperado para los usuarios? ¿Y acaso tu enfoque no es demasiado arriesgado? Resonaron en su mente como campanas de alarma. Sin embargo, cada una de esas barreras se transformó lentamente en oportunidades. Usó su entusiasmo como una herramienta para rebatir cada objeción, convencido de que cada punto debatido le ofrecía un nuevo camino para reforzar su propuesta. Al final de la reunión, Javier lo miró con una mezcla de curiosidad y respeto. Tienes una visión sólida, Ramón. Pero recuerda que las buenas ideas nacen de la iteración. Hay que estar preparado para los golpes. ¿Estás listo para eso? La pregunta tenía el peso de un guante lanzado, un reto directo que resonó profundamente en su ser. Ramón sintió que la adrenalina se encendía nuevamente, esta vez como una llama que vislumbraba su nueva identidad profesional. Se despidieron cordialmente, pero las palabras de Javier continuaron resonando en sus pensamientos mientras regresaba a casa. Estar preparado para los golpes. Era un concepto profundamente revelador. No se trataba solo de luchar contra las objeciones externas, sino también de enfrentarse a sus propias inseguridades. Estos cuestionamientos serían su nuevo terreno de exploración, una guía hacia su desarrollo personal y profesional. Al llegar, se sentó nuevamente en su escritorio, con la mente incierta, pero determinante. Sabía que este solo era el comienzo. Hacer frente a sus miedos y convertir sus ideas en realidades tangibles requeriría una valentía que aún no había testado. Tomado por un impulso nuevo, comenzó a esbozar un plan para su siguiente paso. Cada posible objeción que Javier había presentado podía tratarse como un desafío a superar. Su misión no era ya esperar la aceptación. Era armarse de argumentos férreos y seguir adelante. Mientras la tarde se desvanecía y el sol comenzaba a ocultarse, Ramón sintió que un nuevo sentido de propósito se estaba forjando en él. Pero en medio de esta creciente determinación, una sombra de incertidumbre también se enraizaba.
¿Podría realmente sostenerse firme en esta nueva faceta de sí mismo ante la presión del mundo real? La pregunta permanecía latente, como un eco en su mente, mientras se preparaba para una nueva etapa de su viaje. Aquella conversación había abierto una puerta, pero el umbral hacia lo desconocido aún era intimidante. La búsqueda de su identidad profesional, al igual que su proyecto, apenas comenzaba, y su verdadero desafío estaba a punto de desatarse. Al día siguiente, Ramón se despertó con las ideas aún frescas en su mente. El eco de la conversación con Javier le acompañaba. Sus palabras resonaban con claridad. Estar preparado para los golpes. Había interpretado esa advertencia como un aviso de que debía enfocarse en el proceso, no solo en el resultado. No se le podía escapar la importancia de regresar a la mesa de trabajo, de reevaluar su propuesta y fortalecerse ante las futuras críticas. Mientras preparaba el desayuno, su mente comenzaba a generar una amalgama de nuevos métodos que podría incorporar a su proyecto. Decidió que en lugar de solo marcar la lista de objeciones, profundizaría en cada una. Cada pregunta de Javier sería un campo de batalla, donde podría construir sus argumentos y soluciones. Estaba convencido de que la investigación constante sería su mejor aliada. Esa misma mañana se sentó frente a su computadora. Su disposición era casi palpable. Abrió un nuevo documento en blanco y escribió en la parte superior: Objetivos de iteración. Con cada palabra, Ramón se sentía más ligero, más empoderado. Durante los próximos días, se sumergió en un intenso proceso de capacitación. Leyó libros sobre innovación, marketing y técnicas de persuasión. Se inscribió en webinars y buscó tutoriales sobre diseño de propuestas efectivas. Cada clic del teclado resonaba con la decisión de no dejarse vencer. Sin embargo, no todo era una ruta despejada. A medida que avanzaba, en él surgían momentos de duda. La presión que se imponía era algo nuevo. Los grilletes de la inseguridad a veces regresaban a su mente, como sombras que trataban de opacar sus logros. Aún así, aprender a reconocer estos momentos era parte de su crecimiento. Ramón se dio cuenta de que el miedo podía transformarse en motivación si lograba utilizarlo como combustible para su progreso. Fue durante una de esas largas noches de estudio cuando se sorprendió a sí mismo explorando sus capacidades en la plataforma de diseño gráfico que había descargado. Se encontró creando gráficos que representaban visualmente su proyecto. La habilidad artística que nunca había explorado comenzó a florecer. Quizás tengo más recursos de los que creo, reflexionó, dándose cuenta de que la autoexploración no solo se limitaba a sus debilidades, sino que también incluía descubrir talentos ocultos. No obstante, la verdadera prueba llegaría al presentar su propuesta revisada ante un pequeño grupo de colegas. Necesitaba feedback, saber si sus nervios tendrían algún reflejo en su capacidad real para convencer. Esta vez, en lugar de ver cada mirada como un ataque a su profesionalidad, tomó cada expresión como una oportunidad de aprendizaje. La sala estaba cargada de una intensa expectativa y, al mismo tiempo, de una sensación de camaradería. Cuando terminó su presentación, una mezcla de alivio y orgullo lo envolvió. El espacio estaba lleno de preguntas, pero también de elogios sinceros donde sus palabras resonaban. Al finalizar aquella reunión, un colega se le acercó y le anunció que había una posibilidad de presentarlo a un inversor clave. «¿Qué te parece?», le preguntó con una chispa de entusiasmo en los ojos. Ramón sintió que su corazón se aceleraba. No era solo una oportunidad. Era la puerta a confrontar la avalancha de pruebas que había estado temiendo. La emoción y la ansiedad se entrelazaban en su mente, como si un torbellino de posibilidades y miedos estuvieran al borde de estallar. ¿Estaba realmente listo para esa etapa? Una voz interior le decía que sí, que cada paso dado había sido un ladrillo en la construcción de su confianza. Sin embargo, la presión del momento se convertía en una sombra alarmante. ¿Podría mantener su propósito ante la absoluta exposición de su proyecto ante un inversor? Mientras pensaba en ello, una revelación impactante se hizo evidente. Su verdadero desafío no radicaba únicamente en controlar la exposición de su idea, sino en defender al nuevo Ramón forjado a través del sudor,
y la dedicación de los últimos días. En la quietud de su habitación, se dio una última oportunidad de prepararse. ¿Sería capaz de cruzar esa puerta con la cabeza en alto? La pregunta latente fluyó en su mente, preparándolo para enfrentar el que podría ser el punto de no retorno en su carrera. La noche cerraba su manto sobre la ciudad, pero dentro de Ramón comenzaba a encenderse una luz. Apenas estaba empezando a descubrir lo que podía llegar a ser. Ramón sentía cómo el sudor se acumulaba en su frente mientras revisaba nuevamente su presentación. Había pasado días perfeccionando cada diapositiva, cada palabra, cada posible respuesta a las preguntas que podría surgir. La adrenalina corría por sus venas, el miedo a fracasar tangía a su ser. Pero esa misma emoción se retroalimentaba, impulsándolo a afinar aún más su enfoque. A pesar de los nervios, había algo en su interior que restallaba con confianza renovada. Esa noche, los ecos de la sala de presentación reverberaban en su mente. Estar preparado para los golpes resonaba como un mantra. Sabía que su preparación solo estaba en sus manos, y si algo había aprendido en su viaje estos últimos días, era que los esfuerzos bien enfocados siempre producen frutos, aunque no siempre inmediatos. El día de la reunión con el inversor, la atmósfera era eléctrica. Ramón llegó al lugar con la carpeta de su presentación, el rostro impasible, una fachada de serenidad contra la tormenta que libraba en su interior. Cuando se sentó en la mesa, observó a su alrededor. El inversor, un hombre de mediana edad con una presencia potente, escaneaba a los participantes con un aire de desdén neutral. Mirándolo, Ramón sintió un impulso casi instantáneo de demostrarle que su proyecto merecía atención, que él merecía ser escuchado. La presentación empezó tranquilamente, pero a medida que Ramón profundizaba en su propuesta, algo excepcional sucedió. La clara ilusión que había moldeado no solo se reflejaba en los gráficos, también continuaba en su discurso. Se adentró en una conversación más profunda, explicando el valor de su proyecto desde una perspectiva más emocional, conectando de forma personal con los presentes. Antes de darse cuenta, el inversor levantó una ceja. Su interés había despertado. El intercambio fue dinámico. Ramón no se limitó a responder preguntas. Comenzó a anticipar las objeciones, alineando su enfoque tal como había practicado. Los números son un reflejo de una idea que puede impactar, defendía con calor, su voz resonando como un eco de certeza. Cada vez que dejaba espacio para dudas, él mismo las acallaba revitalizando su argumento. Las imágenes en pantalla fluían junto con sus palabras, y con ellas, su confianza iba en aumento. Sin embargo, a medida que la conversación avanzaba, las preguntas del inversor comenzaron a agudizarse, penetrantes. ¿Qué te distingue de otros que han intentado lo mismo? ¿Y qué planes tienes frente a la competencia? La presión aumentó. El sudor ahora resbalaba sin compasión. Consciente de que estas preguntas eran un momento clave, Ramón recordó su estructura de preparación. Tomó una respiración profunda y buscó dentro de sí lo que había aprendido. Se dio cuenta de que no había solo cifras, sino también historias que contar. Rememorando a Javier, transformó su respuesta no en un monólogo de defensa, sino en una narrativa cautivadora que entrelazaba sus desafíos y aprendizajes a lo largo del proceso. Recordó las palabras de sus colegas. Las objeciones son oportunidades. Cada argumento del inversor se convirtió en una escalera que lo elevó a expresar no solo los hechos, sino la pasión que había cultivado durante meses de lucha interna. El inversor se mostró más involucrado, dejando caer preguntas de seguimiento que demostraban interés genuino. Ramón sentía como su propio temor a la evaluación se convertía en una energía que lo empujaba a seguir adelante. «Estamos hablando de un cambio de paradigmas», sentenció, sintiendo la determinación fluir por sus venas. Finalmente, el encuentro llegó a su punto final. Después de un intercambio lleno de tensión y revelación, el inversor lanzó una frase que resonó como un eco en su mente. «Estoy interesado, pero debo ver más datos». Ramón se sintió como si hubiese ganado una primera batalla. No se trataba de una victoria absoluta, pero abrir el diálogo había sido un gran paso. Sin embargo,
Una sombra de preocupación comenzó a nublar su alegría. Si bien había logrado cautivar la atención del inversor, ahora sabía que el camino hacia asegurar el apoyo necesario sería complejo. La necesidad de demostrar que lo que había propuesto tenía viabilidad real lo pesaba en el corazón. De repente, su mente giró sobre un dilema. ¿Podría conseguir lo que se requería sin sacrificar su integridad y pasión por el proyecto que había construido? Afuera, la noche caía, cargando un aire de incertidumbre y expectativa. Ramón se alejó del edificio con más preguntas que respuestas, sintiendo que el desafío verdaderamente había comenzado. Cada paso lo acercaba a la solución, pero a la vez se le presentaba una encrucijada. ¿Sería capaz de construir el camino hacia su futuro sin perder su esencia? La interrogante lo seguiría, sabiendo que cada elección contaba. ¿Qué estaría dispuesto a arriesgar para triunfar? El eco de sus propias palabras lo acompañaba. El camino hacia el éxito podía ser tan intrincado como gratificante. Ramón se encontraba envuelto en la mezcla de tensión y expectativa que su reciente encuentro con el inversor había provocado. Sus pensamientos giraban en torno a los próximos pasos, cuestionándose acerca de cómo consolidar la propuesta que había presentado con tanto fervor. En los días que siguieron, el desafío se expandió. Cada comentario de sus colegas y cada análisis crítico de su proyecto se convirtieron en oportunidades para refinar su enfoque. Ramón se dio cuenta de que para poder competir, no solo necesitaba datos contundentes, sino que también debía profundizar en la esencia humana que había guiado su creación desde el inicio, el deseo genuino de ayudar a los demás a aprender y crecer. Consciente de esto, se sumergió nuevamente en su trabajo, pero esta vez con una visión renovada. Desarrolló su aplicación con un enfoque claro y efectivo que reflejara su ambición de conexión genuina. Regresó a su esencia, a lo que realmente lo había motivado a comenzar todo esto. Las horas de estudio, la interacción con expertos y las sesiones de retroalimentación se convirtieron en un ritual sagrado. Se enfrentó a cada nuevo obstáculo con valentía y determinación. El miedo que antes lo había paralizado, ahora se transformaba en un motor que lo impulsaba a seguir perfeccionando su propuesta. Todo el esfuerzo acumulado tomó forma tangible. Su presentación se convirtió en un producto robusto que no solo racionalizaba aspectos económicos, sino que también destacaba la experiencia emocional que los usuarios encontrarían al usar la aplicación. Finalmente, llegó el día de la segunda presentación ante el inversor. Ramón se sintió competitivo, pero a la vez sereno. Entró a la sala con la convicción de que todo lo que había aprendido lo había preparado para este momento. Era una batalla entre su confianza renovada y su antigua inseguridad. Esta vez, era consciente de su valor y de la misión que lo guiaba. Al inicio, el inversor lo examinó con escepticismo, pero eso solo significaba que debía enfocarse aún más en conectar con él emocionalmente. Mientras presentaba, pudo ver cómo el interés del inversor iba creciendo, reflejado en su expresión. Utilizó todas sus habilidades de oratoria y empatía para llevarlo más allá de los números y las proyecciones. Habló sobre su vida, sobre las historias de sus estudiantes y sobre cómo su aplicación podría ser la ventana hacia un futuro diferente. En un momento de inspiración, compartió anécdotas sobre su madre, conectando el trabajo que había hecho con la importancia que tenía ayudar a quienes más lo necesitaban. Finalmente, cuando concluyó la presentación, la sala quedó en silencio. El inversor lo miró con una mezcla de admiración y consideración. Has demostrado no solo que tienes una gran idea, sino que también comprendes su significado. Estoy dispuesto a respaldar este proyecto, dijo. La confirmación resonó como una melodía en su corazón. Era el tipo de validación que siempre había anhelado. Con este acuerdo, Ramón no solo había logrado el reconocimiento financiero, sino que finalmente sentía que se había aficionado genuinamente a su camino profesional. La transformación había sido profunda. Pasó de ser el soñador del salón de clases a un creador de impacto tangible. La confianza que generó al compartir su historia se extiende también a su desarrollo como persona. Se había enseñado a sí mismo que el miedo podría ser un compañero en su viaje, pero nunca debería ser el controlador. Ahora,
Invitado a reflexionar sobre su trayectoria, Ramón se dio cuenta de que había conquistado más que un simple proyecto. Había forjado la identidad del maestro innovador que siempre había deseado ser. Se comprometió a seguir aprendiendo y creciendo, no solo como profesional, sino también como ser humano. Con su primera inversión en mano, se sentó frente a su computadora, satisfecho, no solo por el éxito económico, sino por la certeza de que cada línea de código escrito estaba impregnada de su propósito real. La aplicación no solo representaba un negocio, representaba una esperanza renovada para estudiantes que, como él, alguna vez habían sido considerados soñadores. Así finalizó el capítulo de su vida marcado por las dudas y la frustración, y comenzó una nueva página llena de luz y promesas. La conexión genuina con su historia lo llevó a un lugar donde el crecimiento se siente como una victoria compartida, donde cada paso hacia adelante era un tributo a su resiliencia personal. Ahora, es tu turno. Necesitas llevarte esta historia contigo. Suscríbete inmediatamente a nuestro canal para no perderte las próximas historias emotivas exclusivas. Dale un me gusta ahora para alimentar el algoritmo y ayudar a que más personas se inspiren. Comenta tus reacciones y teorías sobre el final. Y no esperes ni un segundo más para compartir este video con al menos 5 amigos que necesitan ver esta conclusión. Este es el momento de mostrar tu apoyo. Hazlo ahora.